Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestra enseñanza dominical. Es mi deseo que todos se encuentren gozando de ricas bendiciones, buena salud, en compañía de todas sus familias, sus hijos, sus esposas, sus esposos. Donde quiera que ustedes nos escuchen, reciban un cordial saludo, un abrazo virtual de parte de su servidor. En esta mañana quisiera compartirles una enseñanza que considero importante, dado la situación en la que hemos estado atravesando durante ya las últimas semanas, esta pandemia, lo cual ha generado algunas dudas, algunas inquietudes por parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Así es que quisiera compartirles una enseñanza acerca de la adoración a nuestro Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que debemos orar, debemos compartir, debemos estar en comunión unos con otros en todo tiempo, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier dificultad por la que estemos pasando. La palabra de Dios nos muestra siempre enseñanza al respecto, nos muestra cómo nosotros podemos seguir siendo iglesia a pesar de la situación, la circunstancia. Así es que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva enseñanza de escuela de enseñanza dominical. Yo les invito a que ahí donde ustedes están, ¿verdad? Con toda reverencia y con todo temor delante de Dios, aprendamos de la palabra juntos. Si ustedes después de la transmisión desean que hagamos una oración por ustedes, pues siéntanse en libertad de escribir su petición, siéntanse en libertad de compartir alguna palabra, un pensamiento que ustedes hayan recibido en este día, y vamos a empezar. Nuestra base bíblica está en San Juan capítulo 5, versículo el versículo, perdón, que es San Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, y dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aunque en nuestro contexto cristiano, donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos una idea de lo que es adoración, no es un secreto que a la hora de explicar el verdadero significado de lo que es la adoración, nos podemos encontrar con algunas dificultades, nos podemos encontrar con algunas dudas, algunas cosas que pueden surgir en la búsqueda de darle una mejor adoración a nuestro Dios. Como podemos leer, el Señor Jesucristo tiene una conversación con una mujer llamada la Samaritana. No nos dice su nombre, su apellido, pero nos muestra el lugar donde ella vivía, la nacionalidad que ella tenía, era un lugar llamado Samaria. Y en los versículos que leímos, Jesús habla 8 veces el verbo adorar o adoración. Así que la adoración es un tema muy importante para Dios. La adoración es algo que nosotros debemos demostrar mucho más interés de lo que hemos mostrado hasta ahorita. Es un tema que debe de ser importante para nosotros también. Veamos a la luz de la palabra lo que significa adorar. Tal vez tú ya tengas un concepto de lo que es adorar a Dios, pero creo que si escuchas lo que te tengo que decir, podemos ayudarnos unos a otros a mejorar nuestra adoración, a mejorar el concepto que tenemos de adoración a nuestro Dios. La palabra adoración en hebreo significa, es una palabra que se escribe
shahá, que significa postrarse o inclinarse. Y en griego, que son los dos idiomas en los que se escribió la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego es la palabra proskuneo, que significa hacer reverencia o dar obediencia a alguien. Si es que en el Antiguo Testamento era postrarse o inclinarse, y acá en el Nuevo Testamento tenemos otro concepto que también lo podemos unir, no están separados uno del otro, pero se pueden unir, que significa hacer reverencia o dar obediencia a alguien. Eso es adorar, eso es un significado, dos significados que podemos obtener de la palabra adorar. En resumen, podemos decir que adorar es un homenaje, es un reconocimiento a los atributos de Dios, a los atributos de nuestro Dios. Eso es reconocer cuán grande es Dios y qué pequeños somos nosotros, ¿verdad? Adorar a un Dios tan grande. La idea de la verdadera adoración es que uno se postra ante un ser superior, con un sentido de respeto, un sentido de reverencia, un sentido de honor y un sentido de homenaje. Si es que en este tema hay algunas ideas erróneas dentro de nuestro núcleo como iglesia, hay algunas ideas que las hemos adoptado como una ley, como una verdad, pero por medio de la palabra de Dios tenemos que ver cómo podemos adorar de una mejor manera a Dios, cómo ofrecerle una alabanza de calidad a nuestro Dios y cómo vamos a desviarnos o a desaprender ciertos conceptos que hemos ido aprendiendo conforme va pasando el tiempo. Asociar la adoración primero con un estilo de música es un error también. Si la música es suave, es adoración. Y si la música es movida, es alabanza. Es algo que nosotros tenemos ese concepto. Realmente no es así. La adoración no es música solamente. La música es un solo medio, el cual nos ayuda dentro de la adoración. Podemos adorar con música o sin música. Ahorita yo te puedo decir que así donde estás, aunque no sepas tocar ningún instrumento, aunque no afines en tu voz para poder cantar y alcanzar altas notas musicales, no, tú también puedes ser parte de los adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Limitar la adoración únicamente cuando vamos al lugar de reunión, a donde lo que nosotros llamamos iglesia o templo o congregación, también es otro error muy común. Ciertamente ahí es donde nos reunimos para adorar a Dios, o nos reuníamos, ¿verdad? Antes de esta situación en la que estamos viviendo, pero limitar solamente el acto de adoración a cuando vamos a la congregación o cuando nos reunimos como iglesia es un error también muy común. La adoración es algo constante. La adoración no es algo que solamente ocurre en el día de servicio. Debe de ser siempre, todos los días, cada momento. La razón de nuestra existencia es la adoración a nuestro Dios. Así es que quiero mostrarte 3 preguntas que puedan surgir en cuanto a la adoración a Dios. La primera pregunta es ¿cómo? ¿Cómo adorar a Dios? Si tú tienes interés en cómo aprender a adorar a Dios, yo te invito a que me pongas atención, me prestes tu atención en este tiempo y vamos a descubrir las palabras que el Señor Jesucristo habló con esta mujer llamada la Samaritana. Si te recuerdas, como leíamos ahí en San Juan capítulo 4, versículo 24, vamos a ver cómo alabar a Dios, cómo adorar a Dios, pero de la manera que el Señor nos enseñó. San Juan, capítulo 4 y versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Pues 2 palabras importantes: en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad implica necesariamente amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. La verdadera adoración debe de ser en espíritu, es decir, que involucre nuestro corazón, que involucre
nuestros sentimientos, que involucre lo que tenemos dentro de nosotros. Si no hay una verdadera pasión por Dios, no hay una adoración en espíritu. Es necesario estar apasionados para poder adorar en espíritu. Al mismo tiempo, la adoración debe de ser en verdad, en espíritu, con pasión, con amor, involucrando los sentimientos, pero también en verdad, es decir, debidamente fundamentada. ¿Fundamentada en qué? En la palabra de Dios. No podemos adorar en verdad separando la palabra de Dios de nuestra adoración. Si no tenemos conocimiento del Dios que adoramos, no hay adoración en verdad. Ambas son necesarias para satisfacer y honrar a Dios en adoración. Espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional solamente y demasiado superficial. Eso yo creo que algunos de nosotros los hemos visto muy constantemente, como a veces creemos que estamos adorando a Dios y hay una euforia en nuestros corazones porque la música es buena, porque el sonido es bastante fuerte, por el que está administrando la adoración, usa palabras muy bonitas que llegan a nuestro corazón. Pero si todo esto carece de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, es simplemente ruidos superficiales, es algo solamente emocional, lo cual te puede y quizás hasta hacer llorar y sentir bonito en el momento, pero es una ilusión que va a pasar rápidamente, no se va a quedar ahí. Segunda pregunta, ya vimos cómo adorar, ¿dónde adorar? En San Juan 4:20 podemos ver lo que le dice la samaritana a Jesús. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos tenían una costumbre ya muy antigua de muchos años de que ellos se consideraban hijos de Abraham. Ellos eran descendientes de alguna manera de Abraham el patriarca, y sus antepasados les habían enseñado que en un monte es donde se debería de adorar. Ellos tenían un gran conflicto de muchos años con los judíos, con el pueblo de Dios. Así es que hubo una gran separación entre ellos, lo cual a los samaritanos les era impedido entrar al templo y ofrecer adoración por parte de los judíos. Así es que ellos tuvieron que buscar la manera y el lugar donde adorar a Dios. Y entonces los antepasados de la samaritana les enseñaron a todos los samaritanos que en el monte era el lugar preciso donde se debería de adorar. Ellos decían, los samaritanos, que en el templo era donde se debería de adorar, y los judíos, que en el monte era donde se debería de adorar, y los judíos decían que era en el templo exclusivamente donde podían ir a ofrecer adoración a Dios. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a reorientar, a reubicar el verdadero sentido de la adoración. Los samaritanos creían que solo en el monte Gerizim se podía adorar, se llamaba el monte, un monte que ellos habían heredado por parte del patriarca Abraham. Por el contrario, los judíos creían también que el único lugar exclusivo para la adoración era el templo, como ya se los había dicho, en Jerusalén. A lo que responde Jesús en San Juan 4, 21 y 22, les dice, Jesús les dijo, mujer, a la samaritana, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús les estaba diciendo, ¿sabes qué, mujer? A ti te enseñaron que fue en el monte, a los judíos les enseñaron que fue en el templo, pero va a haber un lugar que ni en un lugar ni en el otro vamos a adorarán al Padre. Versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús era judío y le estaba diciendo a la samaritana que ellos adoraban lo que no sabían. Mas la hora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si es que ya vimos cómo adorar a Dios, dónde adorar a Dios, ahora quiero mostrarte cuándo podemos adorar a Dios. Y eso lo podemos ver en San Juan 23, como San Juan 4:23,
como lo veíamos hace ratito, que dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El tiempo es, ¿cuándo es el tiempo porque nosotros podemos adorar al Padre? Jesús está diciendo, ahora es el tiempo. Los verdaderos adoradores saben que en cualquier momento y en cualquier lugar es apto para la adoración a Dios. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Ah, en la época medieval, en el siglo, hace ya muchos años, 500, 600 años, había una creencia con la cual solamente algunas personas, los que estaban dentro de lo que era la iglesia tradicional, eran los únicos que podían o que sabían cómo llegar a adorar a Dios. Así es que el pueblo que no tenía tal conocimiento, tal acercamiento a lo que era la religión en ese tiempo, estaban excluidos de todo lo que era a ofrecer una adoración a Dios. Pero la palabra de Dios surgió efecto en algunas personas y crearon un movimiento, lo que se conoce como el movimiento de reforma. Y una de las grandes reformas y cambios que se hicieron dentro de la iglesia que surgía en esos tiempos, la iglesia reformada, la iglesia protestante que ahora le conocemos, era restaurar el ministerio de todos los creyentes. Y ellos enseñaban y decían que toda persona, ya se llamase carpintero, campesino, agricultor, cualquier persona, por muy humilde, por muy pobre que fuera, esa persona podía y tenía directo acceso a una adoración a su Dios. Ya no necesitaba de los intermediarios por medio de Roma, sino que precisamente esa persona podía convertirse en un adorador personal a Dios. Es que Dios es espíritu, dice la palabra, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Así es que Dios es espíritu y esa es la razón de la espiritualidad del cristiano, del culto cristiano. Por tanto, si no le adoráramos en espíritu y en verdad, estamos cerrando el blanco de nuestra adoración. Al decir que Dios es espíritu, Jesús pone de relieve tres perfecciones de Dios o tres atributos de Dios. Número uno es que es un ser incorpóreo, es decir, que no es un Dios de madera o de piedra al que se le puede dar una figura visible. Número dos es que es un ser personal. Dios se hace personal a nuestras vidas. Ya no necesitamos un intermediario que nos pueda conducir a Dios. Tú puedes hablar con Dios, adorar a Dios directamente. No es un Dios mudo y ciego, sino alguien con quien podemos tener una comunión íntima y personal. También, número 3, es que es un ser inmenso al que el universo entero no puede abarcar. Por tanto, en cualquier lugar se le puede hallar y en cualquier lugar se le puede adorar. Y otro ejemplo, por último, a manera de conclusión de adoración, lo podemos ver en San Lucas capítulo 7, del versículo 36 en adelante. Y quiero leerte estos versículos, son algunos, pero quiero mostrarte la actitud de una mujer que decidió adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice San Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Ese es un gran ejemplo de la adoración a Dios. José el fariseo, Simón el fariseo, él pensaba que la adoración era otra cosa. Él había invitado a Jesús, no sé por cuál razón, a comer a su casa, pero le había tenido un gran desaire con Jesús. Era la costumbre en Israel en ese tiempo que cuando tú invitabas a una persona a cenar a tu casa, había alguien a quien se le encargaba la labor de ofrecerle un poco de agua para que las personas lavaran sus pies. El Israel de ese tiempo eran caminos empedrados, polvorientos, y era muy común por el tipo de calzado que la gente usaba, que eran tipo sandalias, se ensuciaran sus pies y llegaban a un lugar y era buena costumbre, era algo amable de parte de los dueños de las casas ofrecer el agua para limpiarse sus pies o en algunas casas donde había un poquito más de economía, como era el caso de Simón, había un esclavo, mejor dicho, había una esclava, la última de las esclavas, una mujer que se encargaba de hacer esa parte. También se le ofrecía también ungir sus cabellos para asearse un poquito por el terreno polvoriento, pero este hombre se había olvidado de atender a Jesús, atender a su invitado. Pero dice la Biblia, dice la escritura que leímos, que había una mujer pecadora, había una mujer que miró desde fuera el gran desaire que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta mujer decidió entrar y como no era su casa, quizás yo lo imagino de esa manera para meterme un poquito más a la historia, ella no supo dónde guardaba el agua para limpiar los pies. Así es que de su cuerpo, de su propia vida, ella proveyó con sus propias lágrimas lo que limpiaría los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, y después no encontró una toalla con cual secar los pies de Jesús, y ella usó lo que algunas mujeres cuidan mucho, que es su cabello, y no le importó secar los pies de Jesús con sus cabellos. Después dice que ella tenía en sus manos un frasco de un perfume muy costoso. Tal vez ella había recibido una herencia, quizás algo que valía mucho dinero, y no le importó, sino que rompió ese perfume y ungió a nuestro Señor Jesucristo. Y a ella no le importó el costo de la adoración que ofreció a nuestro Dios. Así es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, y más en este tiempo de pandemia, es importante que relacionemos esto, hermanos, porque es muy fácil, ¿verdad? Puede decir, no, pues ahorita yo no puedo adorar a Dios porque no, las iglesias están cerradas, no me puedo congregar, yo no sé tocar una guitarra, por ejemplo. Pero ya vimos que la verdadera adoración no es en cuestión de qué tanto sabes o qué tanto talento tengas dentro de ti para ofrecer una adoración a Dios, sino es una actitud del corazón, es una actitud de nuestro espíritu de agradecimiento hacia nuestro Señor. Es que yo te invito a que juntos adoremos a Dios en este tiempo de pandemia.
le demos la gloria porque Él es bueno. Toma de la mano a tus hijos, a tu esposa y canta a Dios, ofrece alabanzas a Dios, porque para alabanza de su gloria fuimos creados. Es mi deseo que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro en tu vida, en la de tu familia, que te provea lo necesario y que si estás enfermo, Él sea tu sanador. Si tú estás escuchando esta programación y deseas que haga oración por ti, te invito a que ahí donde estás, levantes tus manos si puedes, inclines tu rostro si puedes y vamos a adorar a Dios. Vamos a orar al Dios que adoramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana de domingo. Gracias, Dios, por esta enseñanza que nos has dado. Padre, queremos convertirnos en verdaderos adoradores que a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación, te vamos a adorar en espíritu y en verdad, Dios, porque ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, Señor Jesús. Mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Padre, yo te pido por tu pueblo, por aquellos que no te conocen, Señor, que extiendas tu mano de poder, Señor Jesús. Rescate sus vidas, restaure sus corazones. Si hay aflicción, si hay tristeza, si hay necesidad, Señor, que tú seas quien supla cada una de sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Continuamos con nuestra serie titulada Evangelio. Vamos estudiando verso por verso. Mi deseo es que puedas acompañarnos, puedas estar con nosotros constantemente. Haz mucha oración por nosotros. Estamos necesitados, urgidos por la gracia de Dios para que el Evangelio se siga haciendo notorio en todo nuestro entorno. Y aprovecha cada situación, cada momento, cada conversación que tengas para sembrar la semilla del Evangelio en las personas. Dios te bendiga. Nos vemos en tu casa.